En esta apertura de sesiones 2017 de la legislatura cordobesa, Noticias al Instante tiene el agrado de entrevistar una vez más a la legisladora Laura Vichy, a quien le vamos a dar los buenos días y las gracias una vez más por darnos su palabra. Buenos días a todos. Lo que hay para decir, en primer lugar, como análisis del discurso de apertura de las sesiones, es que el gobernador dijo muy claramente que va a garantizar el acuerdo de gobernabilidad que tiene con Macri. En ese sentido, creemos que el ajuste que ya estamos viendo en estos días, cómo avanza a nivel nacional, va a avanzar en el territorio provincial. Con respecto a algo que ha tomado la primera plana de los medios provinciales, que son los escándalos en la policía, y es uno de los anuncios centrales del gobernador, inclusive que lo está haciendo hace semanas en los medios. Promete poner a cuidar esa policía corrupta a la misma policía, es decir, que no esperamos ningún cambio en ese sentido. Esto fue una indirecta, me parece. Sí, se podría leer como eso. Para que no pudieron ver, nos tiraron el carro de bombero encima. Bueno, sí, la verdad que fue llamativo porque inclusive con oficiales superiores de Así es. Bueno, nosotros venimos de denunciar el año pasado el rol que ha cumplido el actual fiscal Ramírez, a quien el gobernador y toda Unión por Córdoba promovió como fiscal provincial, y que fue un personaje que no solo estuvo en la policía durante muchísimos años, desde la salida de la dictadura, sino que aparte se sospecha que estuvo implicado en el D2 y sobre todo en el tratamiento de documentos que desaparecieron del D2 ligados a la última dictadura. Bueno, el fiscal Ramírez es un ex miembro de asuntos internos de la policía provincial. Bueno, los herederos de Ramírez son a los que pondrán a cuidar a la propia policía y a controlar esa propia policía. Creemos que es una institución totalmente corrupta, que es parte de los principales negocios ilegales y del crimen organizado en nuestra provincia, y en ese sentido no tenemos ninguna expectativa. Entendemos que no es esa la vía para avanzar con el delito. Y otra cuestión que hay que decir, que es que el gobernador asoció el problema de la delincuencia a la desigualdad, cuando hace 18 años que Unión por Córdoba gobierna la provincia. Esa desigualdad ha sido resultado de las políticas de Unión por Córdoba, y por otro lado rechazamos que el crimen esté asociado justamente a la pobreza, porque como decimos, hay grandes negociados ilegales, entre los cuales están implicados sectores del poder, los desarrollistas urbanos, por ejemplo, la ilegalidad de los desmontes autorizada en las Sierras Chicas, por ejemplo, por un organismo estatal como es el IPLAN, es una actividad ilegal que tiene que ver con grandes negociados, y ahí no hay pobreza, sino justamente el lucro de los capitalistas de la provincia. Y para colmo estamos en un momento donde ahora se finaliza la feria judicial en Brasil, con lo cual el escándalo Odebrecht, que va a tocar muy fuertemente a Córdoba, creo que va a dar muchas primeras planas en estos días. Sí, que eso es otro de los anuncios que hizo, vinculado a la obra pública. Van a seguir los negociados con la obra pública, como vos mencionás, lo de Odebrecht. El gobierno viene tratando de despegarse, y es un poco ridículo y hasta risueño si no fuera que tiene que ver con el dinero de toda la población cordobesa, que no va para salud, que no va para educación, que no va para planes de vivienda, que es que pareciera que Odebrecht hizo negocios corruptos y coimió en todas partes del mundo, menos en Córdoba, ¿no? Bueno. ¿Sabe que siempre le quiero hacer una pregunta? Porque sí, sé que usted es un animal político. Sí, creo que por excelencia, por sobre todas las cosas, es eso. ¿Cómo ve usted esa comunión que existe entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, y esos coqueteos que tienen para con el gobierno de la ciudad de Córdoba? Yo creo que en última instancia demuestra lo que nosotros denunciamos, de que los intereses que defienden, más allá del partido político al que representan, son los intereses de los grandes negocios de la provincia. Llámese el negocio de la soja, el negocio del desarrollismo urbano y de los grandes emprendimientos inmobiliarios, entre los cuales hay viejos y nuevos aliados de los gobiernos provinciales, como el caso de Petrone, de Gama, y ahí están implicados los gobiernos de la ciudad, los gobiernos de la provincia, y que son los aliados del gobierno nacional. Entonces hay una reciprocidad y
acompañamiento mutuo en defender un país, una provincia y una ciudad al servicio de los grandes empresarios y no de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres que seguimos viviendo en las peores condiciones. El precio del boleto en nuestra ciudad es delirante, mientras el gobierno prefiere destinar, como decimos recién, grandes sumas presupuestarias a esa policía corrupta y no a servicios básicos como puede ser transporte, educación, vivienda. Lo que mencionaba recién con respecto a la salud es realmente indignante que frente a una crisis que es evidente, pero claramente evidente en nuestra provincia, como es el problema de la salud pública, el gobernador se atreva a decir que una respuesta es la digitalización de las historias clínicas. Está muy bien y sabemos que está muy bien, pero que mientras los trabajadores vienen denunciando que los hospitales se llueven, que son cáscaras vacías, que tienen que cerrar alas, que les falta enfermeros, que les faltan psicopedagogos, que les faltan insumos en los hospitales, por ejemplo, no solo en todo, sino en el neuropsiquiátrico, que fue otro caso que mencionó el gobernador. Entonces, la relación entre y de acuerdo, más allá de la pose de oposición que tengan circunstancialmente entre gobiernos de la ciudad, de la provincia y nacional, tienen que ver con defender los grandes negocios que son de los que ellos también salen beneficiados. Legisladora, la última pregunta, si ya la libero porque tenía un día arduo. El gobernador se jactó mucho de esa buena comunión que tiene con todos los bloques. ¿Eso fue para la gilada, digamos, o hay realmente un intento de parte del oficialismo de mantener un buen lazo de trabajo con los legisladores de todos los bloques? No, el oficialismo mantiene el diálogo de la mayoría. Es decir, que solo se discute lo que decide la mayoría de Unión por Córdoba y lo que acuerda, y ahí sí que tiene diálogo con el bloque y el interbloque de Cambiemos. En ese sentido, desde ya que tiene un buen diálogo, de hecho le está pidiendo consenso para aprobar la ley de desmonte, mientras que los intereses de los sectores populares y de aquellos bloques como la izquierda que defendemos y que estamos junto a los laburantes, a las mujeres y a la juventud, que vivimos en las mismas condiciones en las que viven los laburantes. Vale recordar que sigo cobrando como cobraba cuando era docente y de hecho ahora voy a volver a dar unas horas de clase justamente porque mi vida es la vida de los laburantes. Y en última instancia los acuerdos pasan entre estos bloques que mantienen sus negociados y que viven como una casta totalmente distanciada de las necesidades de los sectores populares y que el diálogo se da entre ellos. Para quienes defendemos el ambiente, defendemos los derechos de los laburantes, las mujeres y la juventud, lo único que hay es ignorarnos y obviamente que nuestros proyectos que responden a esos derechos no son tratados. Por eso seguimos apelando, aún después y sobre todo después de haber estado dos años en esta banca como miembro del PTS, el Frente de Izquierda, que la clave sigue siendo para nosotros la movilización y la organización en los lugares de trabajo, de estudio y las calles y el reclamo en las calles, que es donde nosotros podemos demostrar nuestra verdadera fortaleza organizados y peleando por nuestros derechos, que es lo que cotidianamente atacan estos sectores. Legisladora, una vez más muchísimas gracias, es un gusto. La legisladora Laura Vilches del PTS, un buen año de trabajo que comienza a partir del día de hoy. Muchas gracias.